versión de comunicaciones con la que cerraremos esta mesa de la mañana de hoy. Y en este caso nos vamos a centrar, como decía, en investigaciones en torno a la villa de Palma del Río, ¿no?, con dos magníficos historiadores locales, en este caso los doctores en Historia Manuel Muñoz Rojo y Juan Antonio Zamora Caro. Creo que estando aquí en este ambiente sobran casi las presentaciones, ¿verdad? Ambos son de sobra conocidos por todos, y en este caso nos traen, en el caso de el doctor Muñoz Rojo, una comunicación que nos va a enlazar perfectamente este ámbito de lo indumentario, de lo textil, de la apariencia, del vestir y una figura local, en este caso el cardenal, el prelado que da nombre a las jornadas, el cardenal Portocarrero, con una comunicación así titulada, ¿no?, El cardenal Portocarrero, 1635-1709, etiqueta eclesiástica. Y le seguirá a continuación el doctor Zamora Caro con una intervención titulada de cómo Fray Ambrosio de Torres, también otro palmeño, informó al Cabildo palmeño sobre la edición de su Palma Ilustrada. Sin más, y agradeciéndoles mucho su participación, les dejo con ellos. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, profesor y director Antonio, por la presentación. Gracias a todos ustedes por reservar un tiempo de sus vidas a la historia de Palma del Río. Siempre se lo va a agradecer la sociedad palmeña. Y como nos ha invitado la dirección de estas jornadas a conocer la vestimenta del siglo, de la Edad Moderna, de los siglos XVI, XVII y XVIII, y aprovechando el entorno de que son las jornadas de historia Cardenal Portocarrero, qué mejor que conocer el desarrollo de la ropa eclesiástica a través de nuestro paisano Luis Manuel Fernández Portocarrero, nacido en nuestra ciudad, aquí, junto a esta casa, en el Palacio Portocarrero, en enero de 1635 y fallecido en Toledo en 1709. A través de su figura podemos conocer cómo ha evolucionado la ropa eclesiástica, partiendo de la base que tenemos que distinguir entre el traje eclesiástico y la indumentaria o la vestimenta de la liturgia. Una cosa es cómo se puede vestir un clérigo y otra cosa es la ropa que puede utilizar para los rituales, para la celebración sobre todo de los sacramentos. Y a la misma vez, cómo la vestimenta se ha convertido en el mundo eclesiástico en la herencia de una tradición secular de siglos que se ha ido conformando a través de distintos concilios, de disciplinas internas de cada uno de los colectivos religiosos y sobre todo en los acuerdos de los concilios. Y en concreto, para conocer el desarrollo de la ropa religiosa en la Edad Moderna, tenemos que estudiar en profundidad los decretos de reforma del Concilio de Trento desarrollado en el siglo XVI. Pues bien, el cardenal Portocarrero, Luis Manuel Fernández, tuvo desde su nacimiento el destino ya escrito. Tenía que ser eclesiástico. Como hijo de los marqueses de Almenara y nieto de los condes de Palma, y al ser el segundogénito, no tenía posibilidades ninguna de herencia del condado de Palma del Río, con lo cual su familia se aseguró desde el primer momento que fuera un alto dignitario eclesiástico, es decir, que entrara en la carrera eclesiástica, pero por lo grande, para la jerarquía católica. Y eso se inició en 1649, cuando nuestro joven cardenal cumple 14 años y su familia pide al Cabildo de Toledo la resignación, la reserva de la coadjutoría del deanato de Toledo, que en ese momento ostenta su tío abuelo Antonio Fernández Portocarrero, con lo cual el destino del joven estaba ya prescrito. Tanto es así que un historiador palmeño, Fray Ambrosio de Torres, en su libro Palma Ilustrada, nos dice que el pequeño Portocarrero visitó el convento de Santo Domingo, aquí junto a este edificio, y se produjo una anécdota muy simpática,
y es que en uno de los baúles encontró una museta, se la colocó y hizo aspavientos de cardenal. Su madre, doña Leonor de Guzmán, dijo o predijo: este niño será cardenal. Y vamos a ver el recorrido de la vestimenta y del proceso vital de este palmeño. Con 14 años se tiene que desplazar hasta Toledo para iniciar los estudios religiosos. Y evidentemente la primera ropa que hubo de usar fue la sotana, el bonete y el manteo. En el frío castellano era obligatorio estas prendas. Aquí vemos este grupo de colegiales cómo toman nota en sus estudios universitarios, o mejor dicho, en sus estudios eclesiásticos previos a los universitarios. En ese momento hay una discusión importante en el mundo de la enseñanza española. Por un lado, las universidades son las que tradicionalmente han preparado a los eclesiásticos, pero el Concilio de Trento ha establecido la creación de los seminarios y entonces se va a entrar en una competencia entre universidades y seminarios, tanto que en Toledo no se llegó a montar ningún seminario y los eclesiásticos seguían estudiando en la Universidad de Santa Catalina. Bueno, pues aquí tenemos al joven portocarrero iniciándose con la ropa, con el traje eclesiástico, que no con vestimenta ritual. Al poco tiempo de llegar a Toledo, y tras el fallecimiento de Antonio Fernández Portocarrero, pasa a ser el deán de la Catedral de Toledo. Entonces comienza una nueva vestimenta en su vida, y en concreto es que junto con la sotana, que puede ser ya de un color concreto, por ejemplo violeta, morado, junto con la museta y esa bota de armadura que indica su condición de deán, y se distingue precisamente el alzacuello y el bonete de deán, prendas propias del deanato. Este cuadro corresponde al Giacomo de Roubaix. Al poco tiempo, y acabado ya los estudios, bueno, en el proceso de acabar los estudios eclesiásticos, había que conseguir algo fundamental para tener unos ingresos, y en concreto nos referimos a una canonjía. Es el rey Felipe IV quien elige a Portocarrero para que vaya a realizar la ofrenda al apóstol Santiago en 1655. Lo realizó con tal acierto que a su regreso le concede la canonjía 29. Esto supone entrar en las rentas de vestuario, algo fundamental. La Iglesia entiende la importancia de tener una ropa acorde a su dignidad, así lo dice el Concilio y así lo dicen distintas disciplinas interiores de la Iglesia. Y para que los canónigos pudieran pagarse esa ropa suntuosa que le daba dignidad, dentro de la renta tenían una parte que ya se encargaba el racionero de contar debidamente para que los canónigos vistieran acorde a su dignidad en la catedral primada. En 1669, el joven Portocarrero es nombrado cardenal de la Iglesia. En un primer consistorio es elegido cardenal in pectore, en secreto, en el pecho. Pero en el consistorio de noviembre del 69, Clemente IX ya lo nombra cardenal y se tiene que trasladar urgentemente a Roma para participar en el concilio de 1670, donde va a ser elegido Clemente XI. Entonces es cuando va a empezar a utilizar la vestimenta de cardenal. Esa vestimenta que conocemos como el color púrpura, de ahí la distinción de purpurado, y que supone el que va a vestir desde entonces de rojo. Aquí lo vemos con la museta roja, aquella que había imaginado en su infancia, y la birreta roja. Pero es curioso, porque el cardenal Portocarrero, ya que había fallecido el Papa, no pudo recibir ni la birreta, ni la ropa, ni la indumentaria propia de cardenal. Tuvo que ser tras el nombramiento, tras la elección de Clemente X, cuando se produce un nuevo consistorio y en mayo de 1670 se le otorga la birreta, la museta y el anillo que lleva el escudo del Papa Clemente X. ¿Cómo sabemos lo del anillo? Pues cuando
fallece el cardenal Portocarrero y se abre su testamento, en una de las mandas dice que el día que fui nombrado cardenal y que me entregaron el anillo con las armas de Clemente X, sea entregado a la Casa de Loreto. Ahí nos descubre precisamente el anillo tan importante en el nombramiento de cardenal. Nuevamente, Ferdinand Boé lo refleja como cardenal con este color púrpura y sobre todo con la birreta. Se nota perfectamente que han pasado ya algunos añitos por nuestro cardenal. Aquí hay un momento muy interesante a través de esta medalla de Giovanni Jamerani, donde podemos ver otro elemento más de la vestimenta eclesiástica. Debajo de la birreta pueden ustedes ver cómo se ve el solideo que utiliza el Papa y los cardenales, el Papa blanco y los cardenales rojo. Solideo, solo se quita ante Dios. Y el cardenal hace ostentación de su condición de prelado, de miembro de la curia, de príncipe de la Iglesia, con esa museta abotonada, donde se distingue perfectamente el alzacuello, que por cierto, hoy reconocemos a los sacerdotes con el clériman o con la sotana y vemos cómo llevan una tira blanca, lo que llamamos comúnmente el alzacuello. Eso no deja de ser más que la camisa interior blanca que se doblaban para ponerla sobre la museta. Y de ahí viene esa figura, esa línea blanca que cubre el cuello de los eclesiásticos. Esta medalla es muy interesante por la aportación sobre la condición de virrey del cardenal Portocarrero. Precisamente, siendo virrey, en 1677, el Papa lo nombra arzobispo de Toledo. Y aquí quiero que veamos cómo ya la iconografía empieza a representarlo con indumentaria de ritual religioso. En concreto, aquí vemos una capa pluvial, el sobrepelliz y la mitra. Muy curioso lo de las mitras, porque el gorro tradicional que distingue a los obispos, arzobispos, en la historia de la Iglesia, era un gorro mucho más pequeño y más sencillo. Es en este momento cuando la mitra alcanza su máximo esplendor, se convierte en una pieza muy grande y toda decorada con piedras preciosas, hilatura de oro, plata y mucha simbología. Por su condición de arzobispo primado de las Españas, la cruz que porta es patriarcal con 2 travesaños. Y también me gustaría que se fijaran ustedes en el escudo que ilustra esta pintura, que por cierto tiene varias copias en distintos lugares de España, tanto en el Cabildo Toledano, en el Museo del Prado, en el Instituto de España, y son copias de este. En ese escudo ya se distingue otro elemento de la indumentaria del cardenal, el capelo, por ahí viene el nombre por extensión de los cardenales. En el capelo no es casual el número de borlas que cuelgan a la derecha o a la izquierda. Cuando se es cardenal primado, son 15 borlas las que deben de caer a derecha e izquierda. También hay otra prenda de vestir en esta imagen y es el palio. No confundamos con el palio que se cubre al Santísimo en las procesiones, sino una banda, una especie de estola que se colocan los prelados y que lleva 5 cruces y que son cruces de negra y que por cierto se elabora con paños de cordero, con lana de cordero. Por eso se bendice el 21 de enero en los corderos que van a ser utilizados para esta elaboración del palio, el día del Agnus Dei, el día de los corderos de Dios. Nuevamente encontramos aquí al cardenal Portocarrero, pero en esta ocasión el pintor quiere describirnos toda la magnificencia, toda la solemnidad de un arzobispo de la Iglesia, de un cardenal de la Iglesia. Aquí lo vemos con la túnica roja, la sobrepelliz,
no es un roquete, el roquete es mucho más corto, y también con el palio, así como con la birreta. Se ennoblece, se destaca la mitra colocándola sobre el altar, nuevamente con la cruz patriarcal. Bueno, el porqué de este cuadro, si este es el auto de fe del 30 de junio de 1680 en Madrid, pues que lo presidió el rey Carlos II, pero también lo presidió la Iglesia y lo presidió el cardenal Portocarrero. ¿Dónde está nuestro paisano? Pues ahí lo tienen ustedes. En el balcón de la derecha se sentó a contemplar el auto y como no era el oficiante del auto religioso, él fue vestido de arzobispo de Toledo con la museta roja, el birrete y un roquete, quizás por lo corto de la vestimenta. Sin embargo, los prelados que sí bendicen el acto desde el punto de vista religioso y espiritual están abajo. Vemos a distintos obispos, diáconos con dalmáticas, etc. Bien, llega al momento de esplendor. El cardenal Portocarrero ha logrado el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Carlos II muere sin descendencia y deja al palmeño Luis Manuel Fernández al frente de la regencia de la corona de España. El cardenal Portocarrero se siente orgulloso de una vida dedicada a la Iglesia y a España. Cuando ustedes vayan a la fiesta del Corpus en Toledo, vean esos magníficos tapices donde los ilustra con su escudo y además desarrolla todo un programa iconográfico de la ropa eclesiástica a través de San Isidoro, San Leandro, grandes padres de la Iglesia española. Bien, como llega a su máximo poder, que es a partir del 1 de noviembre de 1700, tras el fallecimiento de Carlos II y tras la apertura del testamento, el rey ha dejado como sucesor de la corona de España a Felipe de Anjou, Felipe de Borbón, la dinastía Borbón. Y los pintores franceses quieren reconocer el servicio que ha prestado el cardenal Portocarrero a este momento de la historia. Henri de Foment se traslada a la corte de madrileña y la princesa de Ursino le encarga este cuadro. Es 1704 y aquí representa al cardenal con la capa magna, capa que utilizaban los cardenales para protocolizar un gran momento de la liturgia, antes de la liturgia religiosa, cuando entra solemnemente en una basílica o cuando entra solemnemente a un culto. Vemos también cómo porta una museta de armiño blanco, más propio, por eso, porque lo pinta un francés, porque las musetas de armiño blanco lo utilizaban mucho los prelados franceses, no tanto los españoles, pero aquí le coloca esta museta. Y, obviamente, el solideo rojo. Por debajo se ve la sobrepelliz o el roquete del cardenal. Estamos ya en su momento, diríamos, donde ha conseguido todo lo que en ese momento se puede proponer un noble español. La máxima jerarquía de la Iglesia Católica, el máximo poder político, la regencia de España. Pero claro, a partir de ahí también se sucede la Guerra de Sucesión Española. Y entonces el héroe, el cardenal Portocarrero, el gran héroe para la dinastía francesa, pasa a ser un personaje a cuestionar. Los propagandistas europeos, alemanes, holandeses, ingleses, empiezan a burlarse del cardenal Portocarrero. ¿Y qué mejor forma de burlarse que a través de la vestimenta del cardenal? Y aquí vemos cómo la linterna mágica, la Toverlantaren, la linterna mágica, proyecta sobre la pared el capelo, el gorro, el sombrero del cardenal con sus borlas, como diciendo: tú has decidido el futuro de la dinastía de España. Y al cardenal grotescamente lo ilustran con una cruz pectoral y la birreta y el asombro ante el cadáver, prácticamente el moribundo rey Carlos II. Desde ese momento, la sátira y la propagandística europea reflejará al cardenal Portocarrero como un personaje humillado y siempre serán sus elementos cardenalicios los usados para esa propaganda, ya sea el capelo, la birreta, la cruz pectoral
un montón de elementos de la forma de vestirse de él son utilizados para ridiculizarlo. Ciertamente, a través de su vida hemos podido conocer su indumentaria. Al final, un hombre de iglesia, un hombre de Estado, que ha vestido las mejores galas, que ha gastado fortunas en ropa eclesiástica, en el testamento del cardenal Portocarrero se relacionan capas pluviales, cruces pectorales, un montón de ornamentos que regala o bien a la Iglesia de Toledo o a las instituciones. Pero ¿de qué le sirvió tanta vestimenta y tanta púrpura si al final puso en una lápida "Ib yacet pulvis sinis et nil", aquí yace polvo, ceniza y nada? Tanta vanidad para acabar humillado en un epitafio tan humilde. Muchas gracias, buenas tardes.